Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de FM Signos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, 31 de agosto, terminando el mes. Con un hermoso día. Hermoso día. Ya viste que los días comienzan a oscurecer más tarde, ya se nota diferente. Gracias a Dios, ya están más templaditos, sí, ese sol primaveral. Correcto. Sergio, hoy 31 de agosto estamos terminando el mes, como te decía, y vamos a arrancar con una nota diferente, que siempre estamos hablando de política. Hoy cambiamos un poquito, ¿te parece? Sí, es una nota que no deja de ser política, pero bueno, no es política partidaria. Exacto. Es algo que nos interesa a todos y que está hoy en la agenda, política, Sí. que es el CONICET, ¿no? Y por eso estamos comunicados con Felipe Alonso, que es investigador del Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer, un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Felipe? Bueno, primero muchas gracias por acceder a esta hermosa nota que vamos a intentar hacer y por contarle un poquito a la gente de qué se trata lo que vamos a contar ahora. Así es. Y preguntarte, ¿en dónde estás ubicado actualmente geográficamente? Sí, mira, yo estoy trabajando en Salta, en el Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste Argentino, que es un instituto que depende tanto de CONICET como de la Universidad Nacional de Salta, ¿no? Entonces yo trabajo en este instituto y también estoy haciendo docencia dentro de la Universidad de Salta. Bien, clarísimo. Felipe, recientemente vimos una nota tuya en el diario y queremos un poquito que le cuentes a la gente de qué se trata esa nota que se leyó. Sí, bueno, sí, últimamente, digamos, salió bastante en los medios una nota sobre un artículo que publicamos hace poquitos, en el cual descubrimos una especie nueva de pez del noroeste argentino, de Misiones, ¿no es cierto?, que es una especie muy particular, muy bonita, son unos peces chiquititos, que los machos son muy coloridos, de color turquesa, muy muy bonitos, y que tienen una biología muy particular, ¿no? Y en el 2017 encontramos una especie nueva para la ciencia de estos peces en Misiones, Sí. y en este trabajo, digamos, hicimos la descripción formal, que es el trabajo en el cual uno demuestra que esta especie es una especie nueva que no se conocía y le pone un nombre, digamos, y la describe detalladamente, etcétera, ¿no? Y en ese trabajo también hicimos un estudio utilizando genética y de diferentes datos de la anatomía de estos peces para estudiar cómo fueron evolucionando. Entonces, Claro. esta especie nueva es parte de un grupo de peces, ¿sí?, que estamos estudiando nosotros, que comprende unas 52 especies más o menos, que hay distribuidas acá en Sudamérica, sobre todo en la Cuenca del Plata, ¿no es cierto? Entonces hicimos todo un estudio de la evolución de este grupo de peces y además describimos la especie nueva, ¿no? Felipe, ¿cuál es el nombre que le pusieron? ¿Cuál es el nombre que le pusieron y por qué la elección del nombre? Bien, el nombre de la especie es guaraní, ¿no es cierto? Se llama Argolebias guaraní, Argolebias es el género, ¿no es cierto? Y guaraní le pusimos en dedicatoria al pueblo guaraní, ya que nos parecía importante, ¿no?, reivindicar a esta cultura, que a este pueblo, ¿no?, que de acá de Sudamérica, y que además está presente justamente en la zona donde encontramos esta nueva especie ahí en Misiones, ¿no? De la misma forma que ya en otros trabajos anteriores habíamos también reivindicado a otros pueblos como los Toba o los Huichí, con otras especies que le dedicamos a esos pueblos. En Uruguay hay una especie que dedicaron los colegas de Uruguay que se llama charrúa también, para los charrúas. Entonces hay una tradición un poco de reivindicar a nuestros pueblos, ¿no es cierto?, y sus culturas a través de estos pequeños homenajes, ¿no?, de nombrar una especie en su honor, ¿no? Claro. Felipe, ¿cómo se inicia esta investigación exclusivamente de esta especie? ¿Cómo fue que se inició la investigación exclusivamente de esta especie? ¿Cómo le llega el dato que hay una nueva especie? Bien, y esta en particular fue bastante interesante. Yo tenía un colega, un amigo que estaba trabajando en Misiones haciendo un relevamiento de peces. Él venía trabajando hace muchos años estudiando peces en esta zona en Misiones, y yo estudio estos peces que son particulares, que se llaman killies o killifish, que son estos peces que viven en charcos temporarios, son charcos que se llenan con las lluvias y que después en una parte del año se van a secar completamente
y los adultos se mueren, pero los huevos de estos peces quedan enterrados en el barro. Esos huevos son resistentes a la sequía, y cuando vuelven las lluvias y esos cerdos se llenan, eclosionan esos huevos y vuelven a nacer, ¿no? Entonces yo estudiaba estos peces, que son muy particulares y muy interesantes, después podemos adentrarnos un poco más en eso, y es un grupo de peces que está muy poco estudiado por la gente que estudia peces, justamente porque no los encontramos en los típicos ambientes donde viven los peces, que son los ríos, las lagunas, etcétera, ¿no? Sino que viven en charcos muy chiquitos, que generalmente los ictiólogos, que son las personas que estudian los peces, no le prestan mucha atención. Generalmente un ictiólogo, cuando pasa al lado de un charquito de esos, no le presta atención. De hecho, generalmente los kiris muchas veces son encontrados en la naturaleza por los herpetólogos, que son los que estudian las ranas, y que cuando están buscando renacuajos, que generalmente los buscan en pequeños charquitos que hay en la selva o en el costado de la ruta, en la banquina, por ejemplo, en esos charcos que llenan de renacuajos, a veces también hay kiris, ¿no? Entonces, hablando con este amigo que estaba trabajando en Misiones, le digo, escuchame Jorge, le digo, presta atención, pues yo estoy seguro que en Misiones tiene que haber especies nuevas de estos peces. Yo sé que vos a esos charquitos nunca le prestaste atención y no te interesan, pero la próxima vez que vayas, haz la prueba y fíjate si pescás alguno. Y efectivamente fue Jorge a pescar, y metió una red y encontró unos pececitos que le llamaron mucho la atención. Me mandó la foto y me dijo, mira esto, ¿qué es? Y le dije, efectivamente es una especie nueva. Y bueno, y ahí empezamos a ir a hacer un estudio ya más en detalle, ¿no? Y hicimos todo este trabajo, ¿no? Pero fue así más o menos la anécdota de cómo encontramos la especie nueva. Clarísimo. Felipe, vamos un poquito al comienzo de todo esto. ¿Cómo es que Felipe decide ponerse a investigar, que le nace esa voluntad, ese deseo de investigar las cosas? Bien. Bueno, yo desde chico, desde chico, en particular los peces y la naturaleza me gustaba mucho. Yo me crié acá en Salta, en un digamos, como un pueblito que está en las afueras de la ciudad de Salta, que se llama San Lorenzo, que está rodeado de selva, ¿no? Sí. Y en el fondo de mi casa estaba en contacto permanente con la selva, y andaba por los cerros y me metía a pescar en los arroyos y los ríos, y ahí me empecé a interesar por los peces en particular que había en la zona donde yo vivía. Los llevaba a mi casa, los ponía en peceras, y de esa forma me empecé a vincular, digamos, con los peces y con la naturaleza, ¿no? Está bien. Después, cuando terminé el secundario, decidí estudiar biología, y me fui a Buenos Aires y estudié biología en la UBA, y después me dediqué, bueno, profesionalmente a eso, ¿no? Pero desde chico me surgió esa inquietud a partir de mi vivencia personal de vivir en contacto con la naturaleza, ¿no? Claro. Felipe, volviendo al tema de la investigación, ¿qué tamaño tiene el pez Argelobias guaraní? Bien, todos estos peces, estos kiwis, son peces todos muy chiquitos, son todos peces muy chiquitos. En este caso, esta especie tiene unos 3 o 4 centímetros más o menos. Los machos son un poquito más grandes que las hembras. Una cosa que es notable de estas especies es que tienen lo que se conoce como dimorfismo sexual, es decir, que el macho y la hembra son muy diferentes, ¿sí? Los machos son muy coloridos y generalmente son más grandes que las hembras. Esto tiene que ver con que los machos pelean entre sí, tanto por los territorios como por las hembras. Entonces son muy agresivos y tienen colores muy fuertes, ¿no? Y son muy bonitos, y también por eso son muy apreciados por los acuaristas a nivel mundial. Y las hembras son un poquito más chiquitas. Y esto que sean muy chiquitos tiene que ver también con, evolutivamente, el tipo de ambiente en el que viven, ¿no? Viven en charcos muy pequeños. Evolutivamente lograron conquistar estos ambientes donde no pueden vivir los otros peces, porque mueren cuando se seca el charco. Ellos también se mueren, pero sus huevitos sobreviven y entonces pueden mantenerse en esos ambientes, ¿no? Entonces, al colonizar esos ambientes, como son ambientes pequeños, son pequeños charcos, en el caso de esta especie nueva la encontramos en un charco pequeño que está rodeado de selva, ¿no? En Misiones, y es un charquito que se forma con la lluvia. Entonces, como no es muy grande, no hay suficientes recursos para que estos peces puedan tener un gran tamaño, porque se quedarían sin alimento, básicamente, ¿no? Claro. ¿Y de qué se alimentan? Son chiquititos. ¿De qué se alimentan, Felipe, estos peces? En general son más bien carnívoros, comen pequeños animalitos, insectos, larvas de insectos, crustáceos que viven en estos ambientes, y muchos de
animales de los que ellos se alimentan también tienen la característica de estar adaptados a esa vida de ambientes temporarios, ¿no? Entonces muchos de esos crustáceos e insectos también tienen huevos que sobreviven al desecamiento. Por eso son muy importantes estos peces como lo que se llama especies bandera, ¿no? Que son las especies bandera, son especies que nos van a servir para llamar la atención, para conservar determinados ambientes o ecosistemas. Claro. En este caso estos peces son muy carismáticos, bonitos, y nos sirven para llamar la atención sobre los humedales temporarios, que son uno de los ambientes más frágiles que existen en el mundo, porque son pequeños charcos donde hay un montón de vida que está adaptada ahí y que necesita intrínsecamente de esos ambientes para vivir. Si Claro. desaparecen esos ambientes, muchos animales y plantas van a extinguirse. Claro. Entonces, estos ambientes que son muy chiquitos, son muy fácilmente modificables por el ser humano, porque como tienen poca profundidad y poca extensión, uno fácilmente puede rellenarlos o drenarlos, y por esa razón son el tipo de humedal, uno de los humedales que hay más en peligro de extinción están a nivel mundial. Y por eso muchos de los kiris que hay en Argentina y en Sudamérica están en peligro de extinción. De hecho, se estima que más o menos la mitad de las especies de kiris que hay en Sudamérica posiblemente están en peligro de extinción, y algunas están posiblemente extintas en la naturaleza, porque viven justamente en estos ambientes tan frágiles, ¿no? Claro. Entonces son una forma, por un lado, estas especies ponen de manifiesto que hay que proteger esos ambientes, pero también nos sirven para proteger a todos esos otros seres vivos que viven ahí, que por ahí no son tan carismáticos ni notables, como puede ser un pequeño insecto o algún crustáceo o alguna plantita que también vive en esos ambientes, ¿no? Claro, claro. Felipe, ¿y esta especie solamente hoy por hoy la encontraron en Misiones o en otras partes del país? Esta especie nueva la encontramos exclusivamente por ahora en Misiones, ¿no? En la cuenca del Paraná, en esa charquito que te contaba. Sí. Sí, en Argentina tenemos otras especies de este grupo, ¿no? Otras especies emparentadas con esta que tienen una biología similar, que viven también en ambientes temporarios, Claro. que son estos kiris, ¿no? Felipe. Pero esta especie particular es exclusiva de ahí. Después tenemos en toda Argentina, digamos, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Misiones y hasta Salta, más o menos ese triángulo, en toda la planicie chacopampiana hay especies de estos peces. Claro. Felipe, te hago una consulta. La verdad es que es algo Sí. que no pasa todos los días que uno sale con una situación así. Contanos un poquito a la gente y contanos un poco a nosotros. ¿Cómo es? Yo encuentro un pez, ¿verdad? ¿Y cómo sigue el proceso para asegurarme que es un pez único en su especie y después lo doy a divulgar al resto del mundo? ¿Cómo es el proceso ese? Buenísimo, bien. Bueno, eso en general consiste de una serie de pasos. Bien. El primero es que uno, para poner un nombre a una especie, tiene que cumplir una serie de requisitos que existen, que están establecidos en una especie de un código que se llama el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que es como una serie de reglas Sí. que establecieron un conjunto de especialistas ya hace muchos años atrás para establecer qué requisitos tenía que tener un trabajo para que un nombre de una especie sea válido, ¿no? Para que no se generara una anarquía donde cualquier persona propone cualquier cosa y se empezara a generar algo caótico. Entonces, este conjunto de reglas establece una serie de pasos que uno tiene que seguir. Uno de esos es, esa publicación tiene que estar publicada en un artículo científico, ¿no es cierto?, que tiene que tener una serie de requisitos, digamos, no lo puedo publicar en un diario o en cualquier lado, tiene que ser en una revista científica. Claro. Después hace falta que uno deposite ejemplares con los que se basó el estudio en una colección científica. Claro. Las colecciones científicas son los famosos museos, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, cuando pensamos en a qué vino a hacer Darwin en Argentina y qué hizo Darwin cuando dio la vuelta al mundo, estaba llevando ejemplares de plantas, de animales y minerales al Museo Británico, estaba llevando todos esos ejemplares a la colección del Museo Británico. Sí. Muchas especies de peces se describieron en base a los ejemplares que colectó Darwin cuando estuvo en Argentina, en Uruguay, etcétera, y hoy en día uno puede ir al Museo Británico y estudiarlos. Entonces lo que hacemos los científicos es ir a estas colecciones y decir, por ejemplo, yo estoy estudiando esta especie que es de un determinado grupo de peces, voy a revisar los ejemplares de ese grupo de peces con los que se han descrito las especies anteriores de ese grupo de peces, entonces voy a comparar con esos ejemplares
y con los trabajos científicos previos en los que se basaron esas especies nuevas, ¿no es cierto?, anteriores del grupo. Entonces, usando todo eso, tanto el material de las colecciones como las publicaciones científicas previas, Sí. uno puede comparar sus ejemplares y decir, bueno, esta especie es esta que había colectado Darwin en Montevideo. Claro. O decir, no, esta es diferente porque la de Darwin tenía manchas en la cabeza y esta no tiene manchas, por ejemplo. Claro. A su vez, uno puede incorporar otra información como genética y otras cosas. Obviamente que hoy, más modernamente, hay otras herramientas complementarias, ¿no? Pero básicamente el proceso es ese. Bien, Claro. y los científicos los científicos internacionales tienen que de alguna manera avalar lo que ustedes manifiestan. Claro, cuando vos para publicar estos trabajos, uno los envía a publicaciones científicas internacionales. Por ejemplo, nosotros lo enviamos a una revista que se llama Zoological Journal of the Linnean Society. La mandamos a esa revista porque a mí me interesaba particularmente publicar en esa revista, porque en esa revista es donde Darwin y Wallace publican por primera vez en 1859, Claro. en 1858, el origen de las especies por selección natural. El trabajo científico en el cual se propone la selección natural fue publicado en esa revista, que es de la Sociedad Linneana de Londres. Claro. Entonces a mí me gustaba esa idea de publicar en esa misma revista, ¿no? Obviamente es una revista muy prestigiosa, que tiene cientos de años y muy exigente, ¿no? Entonces cuando uno manda un trabajo a esa revista, o a cualquier revista de estas científicas, primero pasa por un comité editorial que evalúa si el trabajo es pertinente y tiene más o menos un sentido lo que se está planteando, y luego se envía a que sea revisado por especialistas a nivel mundial. Se manda a los mejores especialistas del mundo que haya sobre ese tema, Sí. que lo van a revisar de forma anónima, ¿sí? Y van a enviar todas las correcciones y van a decir si el trabajo está apto para publicarse o no. Ese trabajo, en nuestro caso, llevó 2 años de revisión, de idas y vueltas con correcciones, y hay todo un intercambio, ¿no es cierto? Uno tiene que justificar todo lo que hizo, etcétera, hasta que eso es aprobado, ¿no? Entonces te dicen, bueno, ahora sí, el trabajo cumple con todo lo que nosotros, todos los requisitos, lo que opinan los editores, los referees, etcétera. Entonces eso es lo que garantiza, ¿no es cierto?, la calidad científica, ¿no? Evidentemente, o sea, esto no es como decir, yo publico algo en un blog Exactamente. y puedo publicar cualquier granjada que nadie le importa. Además, ahí uno tiene que convencer a un montón de especialistas que son los mejores del mundo. Y si no los convences, no te publican el trabajo. Clarísimo. Felipe, ¿cuánto tiempo lleva una investigación de este tipo? Bueno, en nuestro caso, la parte de la revisión, como te decía, nos llevó 2 años. Pero además, para hacer el trabajo y enviarlo a la revista, estuvimos 3 años antes trabajando. O sea que hacer el trabajo fueron 3 años y luego 2 de revisión. O sea que nos llevó como 5 años hacer este trabajo del principio al fin que salió publicado, ¿no? Claro. Igual eso obviamente que es variable, ¿no? El tiempo que te puede llevar un trabajo depende de muchas cosas. Obviamente hay trabajos que pueden ser un poco más fáciles y hacerse menos tiempo, otros que llevan mucho tiempo. En este caso, el trabajo fue muy laborioso porque no fue solo describir una especie, sino que implicó estudiar la evolución de más de 50 especies de este grupo en toda Sudamérica. Y otra cosa que hicimos, por ejemplo, fue crear 4 géneros nuevos. O sea, cambiamos toda la taxonomía del grupo. Entonces fue un trabajo muy grande donde la descripción de la especie era una parte nada más de todo ese trabajo, ¿no? Leí por ahí que hicieron un estudio, un árbol genealógico también de esta especie. ¿Cómo se llega a realizar un árbol genealógico de un pez? Exacto. ¿En qué consiste? Exacto, bueno. Exactamente, bueno, eso justamente es lo que te estaba contando, ¿no? De esas 52 especies que teníamos, incluida esta especie nueva, lo que hicimos es estudiar cómo fueron evolucionando, ¿sí? Estudiar las relaciones evolutivas, ¿no es cierto? Y reconstruir la historia evolutiva de cómo se fueron diversificando, ¿no? Entonces la especie A se separó de la especie B hace tanto tiempo y después se separó otra especie, cómo se fueron separando las especies, ¿no? Entonces es una especie de árbol genealógico. Un árbol genealógico es un árbol de personas, en este caso es un árbol genealógico de especies. Ese árbol genealógico de especies se llama filogenia, ¿sí? Y hicimos esta filogenia en base a
a genes, a información, digamos, molecular de la genética, utilizando 10 genes diferentes, y además usando un montón de información de anatomía de estos animales, de coloración, de osteología, de cómo son los huesos, la forma de los músculos, de un montón de datos. Toda esa información se compila y a través de diferentes algoritmos se procesa esa información en una computadora y se recrea la historia evolutiva del grupo, ¿no? Claro. Clarísimo. Felipe, todo esto que vos manifestás implica gasto de recursos, tiempo y demás. ¿Quién financia todo este proyecto? ¿Quién lo financia? Bueno, esa es otra muy buena pregunta. Generalmente, digamos, uno tiene financiamiento, uno se presenta a subsidios, tanto nacionales como internacionales, y consigue financiamiento para realizar unas investigaciones de este tipo, ¿no? Generalmente, uno también termina poniendo plata de su bolsillo para hacer estas investigaciones. Por ejemplo, en este caso de la especie de misiones, cuando yo fui en el 2018, habíamos conseguido un subsidio que nos permitía cubrir todos los gastos para estar en misiones y parques nacionales, alojamiento, etcétera, pero el viaje en avión me lo tuve que pagar de mi bolsillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces implica hacer ciencia en Argentina, sobre todo, implica un sacrificio grande, no solo en términos de tiempo que uno invierte en esto, porque, por ejemplo, uno está 10 días en medio de la selva y trabaja de sol a sol, y no hay feriado, no hay nada, ¿no? Y entonces el trabajo científico implica mucho sacrificio. Muchas veces uno tiene plata de su bolsillo, porque a veces la plata que tenés no te alcanza, o tenés que poner tu vehículo, etcétera, ¿no? Entonces hay una inversión grande de parte de uno, ¿no? Obviamente que el Estado hace una inversión importante también en subsidios, tanto CONICET, agencias, después hay fundaciones, etcétera, que dan financiamiento y que muchas veces se puede costear una parte importante de las investigaciones con esos subsidios, ¿no? Claro. ¿Cuán importante es que el CONICET siga siendo financiado por el Estado? ¿Cuán importante para el país es? Bueno, en ese caso queda muy en evidencia, por ejemplo, todas esas investigaciones que yo te estoy contando, solamente las puede financiar el Estado, o sea, solamente le va a interesar financiar al Estado o algo así. Obviamente no hay ninguna empresa privada que quiera invertir en algo como esto, porque básicamente no va a generar ningún recurso económico de forma inmediata, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones, como la mayoría de las investigaciones, que son muy importantes, las investigaciones generalmente en ciencias básicas, etcétera, no se pueden hacer si no es a través del Estado, porque no generan beneficios económicos inmediatos. Claro. Pero fíjate vos, qué interesante, ¿no es cierto?, que estas investigaciones son muy importantes incluso para cuestiones aplicables. En el caso de los kiwis, por ejemplo, los kiwis son los vertebrados que más rápido envejecen, ¿sí?, de todos los vertebrados. Y hoy en día están siendo estudiados y son el principal modelo de estudio de envejecimiento a nivel mundial. Hay laboratorios en China, en Europa, en Estados Unidos, que gastan fortunas y tienen montones de especialistas estudiando cómo es el envejecimiento en kiwis, porque estos peces en un par de meses ya son ancianos, ¿sí?, y se mueren de viejos. Claro. Entonces tienen probablemente las claves para entender cómo funciona el envejecimiento y desarrollar medicinas que pueden detener el envejecimiento por completo, y que obviamente una empresa que desarrolle eso va a ganar un montón de dinero. Pero si nosotros no vamos primero y hacemos una exploración por misiones, todo ese trabajo, nunca hubiéramos sabido que tenemos esta especie ahí, y esa especie quizás nunca la podríamos estudiar. Claro. ¿No? Entonces, ese tipo de investigaciones, por ejemplo, Faraday, que descubrió el electromagnetismo a fines de 1800, estaba jugando con cables y imanes, viendo la relación que había entre un imán y un cable con electricidad, y estudiando esa relación. O sea, era un tipo que jugaba con imanes y cables, ¿no? Y cualquiera en esa época hubiera dicho, pero vos, ¿para qué mierda sirve eso que estás haciendo? Es una boludez. Claro. Pero sin eso no tendríamos telecomunicaciones, computadoras, básicamente toda la tecnología con la que vivimos hoy en día, no existiría si no fuera porque Faraday jugaba con un imán y con un cablecito. Claro. Entonces, a veces uno nunca sabe el conocimiento para dónde va a ir a parar, ¿no?
Claro. A mí me gusta pensar la ciencia como una caja de herramientas. Entonces, uno, mientras más herramientas tiene en esa caja, ante un problema novedoso, tiene mayor posibilidad de resolver ese problema, ¿no? Cuando fue la pandemia acá en Argentina, gracias a que teníamos un sistema científico desarrollado, se pudieron desarrollar un montón de tecnologías como barbijos, test, vacunas, un montón de cosas que se desarrollaron gracias a que teníamos previamente herramientas para desarrollar eso. Claro, Sin un sistema científico que estaba previamente maduro y desarrollado, nunca hubiéramos podido desarrollar ninguna de esas estrategias y esas herramientas. Entonces, básicamente, la pandemia hubiera tenido consecuencias mucho más terribles de las que tuvo. claro. Entonces, la ciencia es algo, el conocimiento es algo que uno nunca puede saber a dónde va a ir a parar, ¿no? Claro, claro. Todos los países, todas las potencias mundiales a lo largo de la historia han desarrollado el conocimiento, ya sean los incas, los griegos, los romanos, el que te guste. Todas las potencias han desarrollado el conocimiento, eso es lo que le ha permitido construir acueductos, saber cuándo plantar, cuándo cosechar, etcétera. Claro. Entonces, no hay ninguna potencia mundial en la historia de la humanidad que haya sido una potencia cultivando la ignorancia. Los pueblos ignorantes han sido conquistados y han padecido hambrunas y siempre la han pasado mal. Claro. Entonces, como sociedad, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos si lo que queremos es tener herramientas para enfrentar la realidad, para mejorar nuestra situación actual, o si simplemente vamos a decidir entregarnos a la ignorancia porque estamos enojados o frustrados, cosa que está muy bien, que estemos enojados con la situación actual, etcétera, pero claramente que no es la solución dejar de invertir en ciencia y dejar de tener herramientas para enfrentar la realidad, ¿no? Felipe, ¿cómo están viviendo los investigadores del CONICET un posible triunfo de Milei? Bueno, en general en la comunidad hay una sensación de bastante angustia, ¿no? Sobre todo, además de la posibilidad de que gane Milei, digamos, de que no sé qué tan probable será que cuánto se podrá llevar adelante ese tipo de planteos si es que llega a ganar. Pero la verdad que en la comunidad científica hay mucho desazón en general, porque los científicos realmente hacemos mucho sacrificio y mucho esfuerzo para hacer ciencia en Argentina. Todos tenemos muchas posibilidades de irnos a cualquier país, incluso de acá de la región, en cualquier país de acá limítrofe. Los sueldos son 2 o 3 o 4 veces lo que tenemos en Argentina, los científicos, y sin embargo los científicos siguen apostando por estar acá, por trabajar por el país, haciendo un esfuerzo enorme, poniendo recursos de nuestro bolsillo, trabajando a deshoras. Hacemos un gran esfuerzo por desarrollar la ciencia, ¿no? Claro. Entonces, que uno haga todo ese esfuerzo, ¿no? Y de repente se dice que hay una parte de la sociedad que te dice que vos sos un vago, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas. La verdad es que hay mucha gente que está muy, desahuciada, ¿no? Esto es como un jugador de fútbol que de repente se puede ir a Europa, se puede ir a un montón de lugares, vos tenés oferta de sobrado y decís, no, me voy a quedar en mi club para poner el cuerpo acá porque yo quiero bancar al equipo, ¿no? Entonces vos te quedás para jugar por tu camiseta y después viene el hincha y te pitea, digamos, ¿no? Claro, entonces claro. Es como que vos decís, y es complicado, ¿no? En ese sentido, porque realmente, digamos, muchos científicos argentinos tienen posibilidades ciertas de irse fácilmente a Europa, Estados Unidos o cualquier lugar del primer mundo, trabajar en mejores condiciones, ganando 4, 5 o 10 veces más de lo que ganan acá. Claro. Entonces, hay una sensación así, un poco de ambivalente en ese sentido, ¿no? También sabemos que la gente que piensa que la ciencia no sirve y que todo esto es una porción, no es tan grande, quizás, no sé, será el 20% de la población, una cosa así. O sea, no es la mayoría, pero hay una población, hay una parte que es considerada una sociedad que claramente no está entendiendo esto, ¿no? Yo creo que también hay que tratar de entender a la gente, digamos, para eso no ver a la gente y decir, bueno, quizás hay mucha gente que no le explicaron bien todas estas cuestiones, no le explicaron bien por qué es importante esto, quizás le han mentido, le han dicho que la ciencia, no sé, es un gasto, que estamos desperdiciando recursos, ¿viste?
cosas así, cuando en realidad no es así, ¿no? Una cosa que a mí me han planteado en estos tiempos es, ¿no? Una cosa que es una falsa dicotomía, que es decir, bueno, ¿cómo vas a invertir en ciencias si hay gente que pasa hambre, ¿no? Entonces voy a decir, claro, sí, tenés razón, ¿no? Claro. Dejemos de hacer todo, vamos a darle de comer a la gente que está pasando hambre. Pero si vos en realidad te pones a pensar, ¿cómo vas a resolver los problemas de fondo de alimentación y todo eso? Es justamente con conocimiento, con ciencia. Obviamente que necesitas una economía y un montón de cosas que acompañen. La ciencia sola no hace magia, digamos, tenés que tener una sociedad que le dé un sentido de ciencia, ¿no? Clarísimo. Claro, Que la ponga al servicio del pueblo, obviamente. Sí, sí. Pero sin ese conocimiento, digamos, que genera la ciencia, no vas a poder resolver eso. Claro. El año pasado, digamos, los servicios del conocimiento fueron la tercera exportación que tuvo Argentina. O sea, genera divisas, genera plata de la ciencia, no es que es algo que solamente no nos dedicamos, no sé, a cosas abstractas o cosas así. Claro. Estamos en comunicación con Felipe Alonso, investigador del Instituto de Bio y Geociencias del NOA, del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta. Felipe, tenemos acá algunos mensajes que nos mandaron gente que nos sigue en las redes, que te queremos leer. Y uno es de Daniel Cienfuegos, que dice que el CONICET es necesario, pero sin ñoquis ni adoctrinamientos políticos, solo ciencias duras. ¿Pasa esto que dice acá el oyente? Eso es un típico mito, ¿no? Mucha gente cree esa mentira, pero eso no puede existir. Te explico por qué no existen los ñoquis en CONICET. Claro. Hace un rato te explicaba cómo funciona el sistema científico para publicar un trabajo científico, ¿no? Uno tiene que mandar a estas revistas súper exigentes donde te van a revisar los mejores especialistas del mundo de forma anónima, y si eso no están de acuerdo con tu trabajo no es publicado. CONICET te exige que vos publiques periódicamente en esas revistas, y CONICET, para entrar a CONICET tenés que tener un doctorado, lo cual son 5 años de estudio después de hacer una licenciatura, una carrera de grado. Y después, además de que tenés que tener una licenciatura y un doctorado, que es un montón de estudios, tenés que tener un montón de antecedentes para poder entrar. Porque se hace un concurso público donde se hace un ranking y donde entran solo los mejores. Y se dice, bueno, este año entran de toda esta lista, van a entrar, no sé, los primeros 300 de esta lista son los que entran. El resto no entra lo mejor nada más, que se hace un ranking con contando, digamos, cuántas publicaciones científicas tenés, etcétera. Eso para entrar, pero después para permanecer en el sistema, tenés que rendir examen todos los años. Al principio es una vez por año, después cuando vas avanzando en el sistema es cada 2 años. Y te exigen, entre otras cosas, que tenés que obtener publicaciones en revistas científicas internacionales de alto impacto. Si no tenés publicaciones en esas revistas, y te desaprueban el informe. Claro. Y si te desaprueban 2 informes, te echan a la calle, sin recompensa ni nada. Chao. Entonces, no existen los ñoquis en el CONICET, es un mito eso. Es muy difícil entrar y es muy difícil permanecer. Yo le digo a la gente que dice eso, que les propongo que vayan e intenten ingresar al CONICET, que puedan presentar, son públicas los concursos, vean cómo funciona el sistema, intenten ingresar, y si logran ingresar, intenten permanecer en el sistema haciendo algo absurdo como así que yo no trabajo. Es uno de los sistemas más exigentes que hay. Todas las personas que yo conozco que trabajan en el CONICET son personas que trabajan cantidades monstruosas de horas, que trabajan los fines de semana, que se quedan hasta las 3 de la mañana corrigiendo una tesis o presentando un proyecto para que se vence el plazo, ¿no es cierto? Yo ayer estuve, sin ir más lejos, haciendo eso, digamos, hoy a las 9 de la mañana tenía que presentar un subsidio internacional, y si tenés que quedarte toda la noche despierto, te quedás. Entonces, digamos, uno escucha esas cosas y sí, la gente repite, ¿viste? Porque, bueno, se arma una idea, una frase y se repite, porque es fácil repetir algo de lo que uno no esté informado. Entonces, yo lo que le digo a la gente es hay que chequear lo que la gente dice, ¿no? Porque se repiten y se repiten, sí, porque hay ñoquis. No hay ñoquis, es mentira. Está Y muy después bien. la otra cosa que es falsa
es esto de que las ciencias duras son las importantes y las ciencias blandas son la sociología, todo esto no sirve de nada. Bueno, empecemos por lo primero. Milley es economista. La economía no es una ciencia dura, es una ciencia social. Así que, no sé, ese muchacho debería pensar de nuevo si lo que estudió vale o no sirve. ¿No? La economía no sí, es hay una contradicción dura. ahí. Hay una contradicción bastante grande. Claro. O sea, básicamente él está diciendo que lo que él estudió es algo que no vale. O sea, no sé para qué fue la facultad. Pero bueno, empecemos por ahí, o capaz que él nos distingue, no sabe diferenciar la ciencia dura de una ciencia social. Claro. Acá En todo caso, lo importante es entender que las ciencias sociales son sumamente importantes. La economía es importante, obviamente, creo que eso no hace falta demostrarlo, todos estamos de acuerdo que el conocimiento de economía es importante para un país, pero también, por ejemplo, saber qué pasa con la desnutrición, con la pobreza, con diferentes problemáticas sociales como la violencia de género, millones de cosas que aquejan a nuestra sociedad. Es sumamente importante que alguien las estudie. Eso lo estudian los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, no lo estudia un biólogo ni un físico. Por supuesto. Entonces necesitamos que cada una de las personas que se dedican a diferentes problemas estudien esas cosas. Entonces hay que estudiar todo el abanico, ¿no? Es como hablábamos antes de la caja de herramientas. Si yo en la caja de herramientas solo tengo martillo, cuando tenga que sacar un tornillo no lo puedo sacarlo porque tengo un martillo que lo único que hace es clavar clavos. Claro. Entonces, si yo voy a quedarme solo con la física, no sé, la biología, la geología y las ciencias duras, entre comillas, bueno, voy a tener un martillo y combo nada más. Y después, cuando necesite una agujereadora, no la voy a tener y no voy a poder resolver ese problema. Claro. Entonces, el conocimiento es un absoluto, es todo, es todo. Necesitamos entender la realidad en su complejidad absoluta, no necesitamos entender solo la parte real. Tengo que entender toda la realidad, porque entender toda esa realidad es lo que nos permite interactuar eficientemente con esa realidad. Y esa realidad es compleja y no puede abarcarse desde una única disciplina. Claro. Acá tenemos otro mensaje de Víctor Rafti, que dice que un CONICET sin Estado ya sabemos en qué manos cae. Sería un error garrafal negarlo. Caería en un anarcocapitalismo contrario a los intereses de los argentinos. Sí, totalmente. Sí, además, a ver, si vos cerrás el CONICET, básicamente lo que va a pasar es, esto es como si vos tenés un club de fútbol y mañana decís, por ejemplo, yo soy Boca o River, acá les digo, che, muchachos, no, esto, vamos a cerrar esto un club social, no vamos a cerrarlo, porque esto no va más, listo, cerramos el club. Los jugadores no se van a quedar sin trabajo, la mayoría se van a ir a jugar a otros clubes, y los clubes de Europa van a estar chochos porque se van a llevar a los chicos de las inferiores. El club estuvo 20 años formándolo, gastó un montón de plata, de dinero, de tiempo para formarlos y se lo van a llevar gratis. Seguro. Si cerramos el CONICET es exactamente lo mismo. Tenemos un montón de recursos humanos altamente capacitados, donde hemos gastado millones y millones y millones de dólares durante todos estos años formándolos para tener esa gente trabajando para producir para el país. La vamos a dejar ir gratis para que se vayan a jugar a Europa, ¿no? Entonces, es una locura, obviamente. Es una realidad. Obviamente los europeos están relamiéndose, y todos los países del mundo pues van a tener un montón de científicos que van a venir ahí a trabajar para ellos, ¿no? Claro. Felipe, han pasado 42 minutos de charla y por mí pasarían 42 más porque es una charla súper rica, súper interesante. Nos pone feliz anunciar este tipo de noticias cuando científicos argentinos pueden dar este salto cualitativo y cuantitativo representando al país, así que muy felices por esto. Te invitamos a que el micrófono quede abierto para cualquier tipo de noticia que quieras contar respecto a este tipo de situaciones u otras que hubiere. Buenísimo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me parece sumamente importante contar lo que hacemos en el CONICET, ¿no es cierto? Y en los diferentes organismos de ciencia que hay en el país, que no solo el CONICET, ¿no? El INTA, el INTI, las universidades públicas, la CONEA, etcétera. Hay un montón de instituciones que se dedican a generar conocimiento, a formar recursos humanos. Esos recursos humanos también después se vuelcan a la industria, ¿no? Hay un
permanente cooperación entre la industria, entre las pymes, entre un montón de cosas, con ese conocimiento que se genera en las universidades, en el CONICET y en todos estos organismos, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente conozca todas esas cuestiones y empiece a aprender a valorarlas. Tenemos que estar orgullosos de nuestros científicos, de nuestro sistema científico, así como estamos orgullosos de nuestra selección de fútbol, de básquet, etcétera, ¿no? Exacto. Son cosas que nos tienen que hacer sentir orgullosos, que tenemos que hinchar por la camiseta, ¿no? Y entonces, a veces por ahí falta un poco de conocimiento de esas cosas, y está bueno que le den un espacio gente como ustedes, ¿no? Me parece sumamente importante que le puedan dar espacio a estas cuestiones. Así que totalmente agradecido. Bueno, los agradecidos somos nosotros, Felipe. Te mandamos un saludo enorme y estamos para lo que necesites. Dale, igualmente, un placer, como siempre, y saludos a toda la audiencia por allá. Genial. Muchísimas gracias, serán dados. Bueno, Sergio, la verdad que es un placer cuando damos este tipo de noticias, ¿no? Que científicos argentinos triunfen. Así es. Y bueno, defender la ciencia y la tecnología argentina, ¿no? Sí, no solo eso. Vos fíjate, aparte me quedé pensando, estas noticias nos surgen en la primera plana de cualquier diario. Y debería. La verdad que sí.